quería vender el carro. Tenemos que recordar lo que decía el doctor Puso Vega Morán. Mi profesor, yo soy Rafael García Calle, primer consejero universitario de esta preparatoria. Los que quería vender principalmente por lo que inició el profesor Ortega, les interesaba sacar de aquí la universidad, los CUAS, que en aquel momento representaban la universidad, el grupo CUAS, anticomunista. Nosotros éramos los APROLES, nos tachaban de lo peor. Entonces lo querían vender precisamente para sacar de aquí a la universidad y estar allá en Temuco y no causarse problemas aquí en el centro, para no tocar a los señores ricos, a los señores de aquel momento que tenían el control de la educación. Era el Benito Juárez, era la única preparatoria, las demás eran particulares como el Oriente, el Benavente, la Mexicano, nada más. Públicas únicamente en la Universidad Autónoma, la escuela preparatoria Benito Juárez, y la escuela segunda. Entonces por eso querían sacar de aquí a la universidad y usar ese edificio y tenerlo ellos, el poder ellos. Bien, aquí hay varias preguntas. ¿De por qué el nombre de Emiliano Zapata? Indudablemente que es uno de los revolucionarios y nuestra preparatoria nace como tal. Me voy a referir a algo puntual, que es la reforma universitaria. ¿Y por qué es importante la reforma universitaria? Porque es la que nos da la pauta para transformar a toda esta universidad y además hacernos partícipes de que la obligación de esta universidad es dar educación. No importa que no haya lugares, no importa que nada. Se tienen que encontrar las formas para poder hacerlo. Es lo que no se ha entendido y creo que hasta ahora se ha perdido. Esa es la cuestión, no es una cuestión de hacernos el favor de educarlos a ustedes. Es una obligación del Estado, de las universidades y de todas las instituciones educativas de hacerlo. No es ningún favor. Por lo tanto, nosotros, conscientes de esa situación y teniendo una ideología muy clara, que es la de reforma universitaria, y ya nacen todos estos lemas que precisamente se han hablado. Pero la reforma universitaria tenía tres aspectos fundamentales. Y viene de Córdoba, Argentina, y desde el siglo, creo que pasado, es precisamente una educación para todos. Segundo, una educación científica, que sea científica. Y tercera, que participaran todo el mundo en formar los programas de estudios para poder desarrollar tanto la enseñanza como el aprendizaje. Es decir, por primera vez aquí, el alumno tiene derecho de participar en hacer los programas, en enterarse de ellos, en desarrollarlos. Esa es nuestra situación fundamental de la reforma universitaria. Eso empieza en 1931. En 1931, precisamente, es cuando comienza esta universidad, la reforma universitaria, y comienza a transformarse en esta situación de cientificidad. Por eso, nuestros alumnos ahora son muy exigentes en este sentido. ¿Por qué? Porque el Estado también ya después se preocupó por dar una educación científica. Mal o bien, pero ya estaban preocupados y lo están aplicando de acuerdo con sus posibilidades y sus cajúmenes que tienen dirigiendo. Pero eso está presente ahora. Por eso nosotros decimos que nuestro conocimiento debe de ser científico, debe ser democrático, es decir, cambiante, y además aplicable, es decir, que se tiene que aplicar. Por eso están los demás textos de aquí abajo. No nomás es quedarse con el conocimiento, como yo les llamo, y luego la maestra me recordó, de los cráneos y de la azotea, ¿de acuerdo? Entonces, la cuestión era eso. Miren, la preparatoria tiene un momento de vivencia muy importante que es social. Y de ese momento social
no hubiera surgido este tipo de preparatoria. Es decir, todos nosotros somos productos de un momento social, de una situación social que estamos en vivencia constante. Y es precisamente lo de, les digo, reforma universitaria, estaba el movimiento en Francia, también estudiantil, muy poderoso, y precisamente todo eso repercute a nivel mundial. Y nos tocó vivirla por fortuna. Yo sí me siento muy orgulloso y satisfecho de haber vivido en aquella época. Aunque ahora me dicen que ya soy viejo, pero sí, así es. Sí, es cierto. Pero hay una situación muy importante. Esa época fue lo mejor que se ha vivido en el país y en el mundo, de la época de los 68, 70, es cuando se transforma el mundo también, y a nosotros nos toca eso. Pero vuelvo a repetir, ¿cuál era nuestro compromiso? Como estudiantes, en aquella época, porque me tocó, yo estudié en las Flores Magón, nocturna, era estudiar, participar y servir. Es decir, participar en cualquier movimiento que hubiera social de avanzar. Es decir, no nos íbamos a ir a las cuestiones de movimientos que no fuesen revolucionarios. Entonces, por lo tanto, eso fue nuestra educación de aquella época, fundamental. Y además, como les digo, científica. Ahora precisamente yo les digo a mis alumnos, señores, entiendan que ya todo se volvió ciencia y que por eso es algo importante. La música tiene sus leyes, sus ritmos, etcétera, es ciencia. La poesía tiene sus ritmos, su transformación. ¿Por qué? Porque antes decía que nomás las ciencias eran las ciencias naturales o la matemática, lo cual, pues las leyes que tienen, etcétera, no se parecen ni siquiera entre ellas. ¿Por qué no se van a parecer las leyes de la ciencia social? Entonces, todo nuestro conocimiento es científico. ¿Qué significa eso? Que debe de ser práctico y que debe de ser asimilado con profundidad. Hay mucha participación, como decía, algunas están repetidas. ¿Por qué se llamó Emiliano Zapata? ¿Quién fue la institución? Ya no. Hay otras de por qué se fueron del Carolino. Pues porque el Carolino era prestado. Y los que ya estaban acá instalados, que daban clases, la escuela de ingeniería y economía todavía, de filosofía después, en segundo parte, pues solo tenían prestado las instalaciones. Y los chavos, como ahora siquiera les dicen chavos, pero antes decían los prepos, los populares, los de la popular, que no era muy grato para la clase acomodada de ese entonces, ¿no? Los de la popular, por ejemplo, eran los del Carolino, gente humilde, clase baja y pues de trabajadores y ambulantes, todos. Muchos de ustedes ahora no son así, no son clases de media, tipos de clase media baja, ¿no? Pero bueno, ¿no? Las cosas. Bueno, hay muchas preguntas acá, y de por qué, cómo estudió el movimiento de 68 en las versiones de la escuela. Bueno, ya contan. Miren, nada más un dato. El día de ayer, en Francia, suben 2 años de jubilación a los trabajadores y está a punto de armarse una revuelta en toda Francia. Sobre todo en la ciudad de Lyon, que es uno de los lugares históricos donde surgieron los primeros sindicatos del mundo. Y resulta que acá en Puebla se aumentan 2, 3, 5, 8 años de jubilación y no pasa nada. Aumenta el pasaje hace 4 años, 5 años, y ahora van a aumentar y no pasa nada. Algo, no pasa nada a nivel social, pero algo está pasando en las mentes de los estudiantes de preparatoria, de profesionales, incluso muchos de nosotros, los maestros. ¿Qué pasa nada? No pasa nada. O sea que estamos muy bien. Todas esas condiciones ocurrían en las épocas de los 70, hubo muertos, como acá en los 30. ¿Cuántos muertos hubo? Hagan las cuentas, ¿verdad? Algunos están registrados, compañeros, aquí en la entrada del Carolino, hay 4 registrados, de Estamos en León. Otros, como Josafat Tenorio, los mataron en China, los tiraron del primer piso del Abelito, por ejemplo. Otros los mataron a balazos en el Abelito.
yo me tocó, yo fui compañero del Pozo Calderón, viví estas cosas aquí. Primero nadie estaba aquí, no estaba echando yo, sino me metí a Carolina. Olía, todos los salones olía a gas lacrimógeno. Fueron cosas muy difíciles, pero son anécdotas de la historia negra que se han dado. También, compañeros, el 1 de febrero de 1972, no, perdón, cuando en el Callejón de los Sapos amaneció un policía muerto que habían tomado de aquí enfrente el Museo de la Carolina, y los comités de lucha tuvieron muchas cosas que hacer, algunos errores, claro, pero en general los comités de lucha hicieron que tomara esta preparación. Hoy pueden hablar de los comités de lucha y de estas cosas, y algunos no los invitamos a hacer porque en el comité de lucha había mucha gente, mucha gente. Miren, yo salí expulsado de esta universidad en 1936 y nos recibieron en la Universidad Nacional Autónoma de México un grupo y otro grupo se fue al Politécnico Nacional. Entonces, me tocó 68 escribirlo ya en México. Y el problema no es cuántos son los muertos, porque es difícil. Es difícil dar un número, puede ser más o menos, sino por qué demonios los mataron. Eso es lo fundamental. ¿Por qué este gobierno, y los demás pasados, etcétera, se convierten en represores y en asesinos? Eso es lo fundamental. Hay algo que en 78 teníamos allá en México como consigna. No crean que era una cuestión nada más de inspiración divina. Teníamos cosas muy petitorias, en un pliego petitorio. Primero, libertad a los presos políticos. Estaba Campas, Siqueiros, etcétera, en la cárcel. Segundo, que hubiera democratización en este país, ya que solamente había un partido del gobierno y un partido comparsa, el PAN. Sí, el PAN no era importante, era comparsa del PRI, le pagaba para que hiciera al cuento de las elecciones y listo. Esa es precisamente la actividad del PAN en aquella época. Claro, ya cambiado. Una cuestión también que se pedía era que tuviésemos suficiente subsidio a las universidades para poder desarrollarnos. Entonces teníamos en 1978 cosas muy concretas a resolver por parte del gobierno. Y lo que pedíamos era diálogo para poderlas plantear de forma adecuada. Y la respuesta fue la represión. Tenemos una pregunta. ¿Cómo deciden hacer algo para detener al gobierno que no se traba a la Secretaría? Ya el compañero Luis Ortega ya lo mencionó, teníamos que entrar en una lucha constante, salir a las calles, pedir apoyo a las agrupaciones, a la gente, nos subíamos a los camiones, a pedir su apoyo. Mucha gente no lo entendía, nos trataban como pandilleros, deteníamos la crónica. Esta fue una lucha constante. En un año está saliendo duro, porque este año todavía no la reconocía la preparatoria. Nos costó bastante, como dicen los maestros ecologistas,